Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un hombre rico humilló a un policía negro por el color de su piel, pero se arrepintió rápidamente al día siguiente. En esta ciudad donde los contrastes eran tan marcados como el día y la noche, la opulencia y la miseria coexistían en un silencioso ballet de contradicciones. Los rascacielos de cristal, construidos por arquitectos de renombre y repletos de oficinas corporativas y lujosos salones, resplandecían bajo el sol de la tarde. Eran símbolos de éxito, riqueza y poder. Pero abajo, a pocas calles de distancia, se encontraba el corazón palpitante de la ciudad, donde los estrechos callejones siempre parecían sombríos, bañados por una luz más tenue, donde la humedad se aferraba al suelo, trayendo consigo polvo y abandono. Era en estos rincones, lejos de los focos, donde vivían quienes, a pesar de sus esfuerzos, permanecían invisibles para quienes los dominaban en sus torres de cristal. Antoine Lemoine fue uno de los que reinaron con supremacía. Un hombre de negocios cuyo nombre resonaba en círculos influyentes, cuyas transacciones e inversiones eran objeto de admiración. Todo en su vida parecía diseñado para la grandeza: ropa a medida, un coche de última generación y decisiones tomadas en suites de lujo, muy alejadas de la realidad de quienes apenas conocía. Era la personificación misma del sueño capitalista, una visión moderna del hombre que puede tenerlo todo, comprarlo todo, poseerlo todo. Pero bajo la superficie de esta aparente perfección se escondía una arrogancia casi palpable, una profunda certeza de que estaba por encima de todo y de todos. El mundo existía para servirle a él, no al revés. Por otro lado, Jérôme Mbata no era nada parecido. Era un hombre común en una sociedad donde el color de su piel lo hacía todo menos común. Nacido en una familia modesta, criado en un barrio donde uno aprendía rápidamente que solo podía confiar en sí mismo, había elegido ser policía, no por la gloria ni la riqueza, sino por una búsqueda de justicia que ardía en su interior como una llama, incluso cuando todo parecía conspirar en su contra. Cada día, se ponía el uniforme no solo para proteger la ciudad, sino también para luchar contra un sistema que, a pesar de todos sus esfuerzos, parecía recordarle constantemente que era, ante todo, un hombre negro. Sus años de servicio lo habían forjado. Había aprendido a guardar silencio ante la injusticia, a contemplar la humanidad en sus peores facetas sin pestañear, manteniendo siempre su dignidad. Jérôme sabía que, a pesar de sus habilidades y dedicación, siempre sería visto a través del prisma de su color de piel. Las miradas que recibía mientras patrullaba las calles, los susurros que oía al entrar en una tienda o un restaurante, todo esto le recordaba constantemente su lugar en este mundo. Un lugar que, aunque lo rechazara, le había sido impuesto por quienes se consideraban superiores. Esa mañana, mientras Antoine conducía su lujoso coche, con la fresca brisa invernal rozándole el rostro a través de la ventanilla abierta, no tenía ni idea de que lo que consideraba una mera formalidad revelaría la profundidad de sus propios prejuicios. Conducía a exceso de velocidad, absorto en sus pensamientos, sintiéndose invencible. Las normas de tránsito no le aplicaban. Las veía como obstáculos para quienes no tenían su poder. Una simple multa, un pequeño retraso, todo le parecía insignificante. Al ver las luces intermitentes del coche patrulla en el retrovisor, puso cara de fastidio. Disminuyó la velocidad, pero su sensación de invencibilidad permaneció intacta. Era solo un policía, había visto a docenas. Se detuvo sin miedo, esperando a que el agente hiciera algún movimiento. Jérôme bajó tranquilamente de su vehículo, con la imponente figura de un hombre de principios firmes. No necesitaba gritar ni gesticular, su mirada por sí sola inspiraba respeto. Sus ojos oscuros, rebosantes de absoluta calma, habían presenciado docenas de situaciones similares, pero no había dos días iguales. Se acercó a Antoine con serena determinación, su presencia contrastaba marcadamente con la arrogancia del conductor. No estaba allí para dejarse intimidar. Cuando le pidió a Antoine sus papeles, su tono era tranquilo, firme y respetuoso. Pero en ese momento, Antoine lo miró de otra manera. Este policía, este hombre negro uniformado, parecía encarnar todo lo que odiaba, un hombre en las sombras, una pieza insignificante en un sistema que despreciaba.
La mirada de Antoine se volvió aguda, casi desdeñosa, como si viera ante él a un ser inferior, cuya existencia era tan fugaz como el aire que respiraba. ¿En serio?, espetó Antoine, con la voz delatando la creciente irritación que sentía. Su mirada recorrió a Jérôme, como si lo evaluara, y su tono condescendiente no dejaba lugar a ambigüedades. ¿Crees que puedes sermonearme? Tú, un simple policía negro, ¿me dices qué hacer? Negó con la cabeza, con una mueca penetrante. No eres más que un esclavo uniformado. Un hombrecillo al que le pagan por hacer las tareas domésticas. La palabra, esclavo, resonó en el aire como un trueno. Parecía suspendida en el espacio, como una maldición lanzada sobre Jérôme. Pero el hombre que tenía frente a Antoine no se movió ni un centímetro. Ni un músculo, ni una palabra, ni una reacción. Solo una mirada penetrante e implacable que atravesó la arrogancia de Antoine como un diamante a través del cristal. El odio de Jérôme no era visible, simplemente estaba absorbido en un silencio cargado de significado. No necesitaba responder. Sabía que las palabras de Antoine eran una proyección de su propio vacío, un intento desesperado por mantener una jerarquía que sabía que se desmoronaba. Cuando Antoine habló, no comprendió la profundidad del silencio en el que se había encerrado. Pero este silencio, el silencio de Jérôme, llevaba en sí la dignidad y la certeza de un hombre que sabía que los insultos podían rechazarse, pero que los principios eran eternos. A la mañana siguiente, Jérôme fue a su puesto habitual. La ciudad parecía inalterada, su frenética actividad impregnaba el aire con una rutina familiar. Sin embargo, sabía que este día sería diferente. Los sucesos del día anterior aún resonaban en sus oídos como un eco persistente, una vibración sorda que ni siquiera el lento paso del tiempo había borrado. No era de los que buscaban venganza, pues creía firmemente que la justicia, incluso en un mundo tan desigual, siempre encontraría su camino. Esta era la fuerza que lo impulsaba a seguir adelante, incluso cuando las injusticias parecían abrumadoras. Esa mañana, como todas las demás, se había puesto el uniforme con la misma disciplina, pero una parte de él presentía que el encuentro con Antoine no era un simple incidente aislado. Quizás el momento vivido el día anterior lo marcaría para siempre. Los insultos, el desprecio, todo aquello apenas le había afectado. Pero en el fondo, Jérôme sabía que el hombre al que había arrestado esa mañana, este Lemoine tan seguro de sí mismo, representaba mucho más que una simple afrenta personal. Encarnaba una realidad social, un sistema donde el color de la piel aún dictaba con demasiada frecuencia el destino de los hombres. Lo que aún no sabía era que Antoine Lemoine, el arrogante empresario, había pasado la noche sumido en un torbellino de pensamientos. El despertar había sido brutal. Tras dejar a Jérôme el día anterior, una sensación de inquietud lo había invadido, pero no había podido escapar de ella. Encarnaba una realidad social, un sistema donde el color de la piel aún dictaba con demasiada frecuencia el destino de los hombres. Lo que aún no sabía era que Antoine Lemoine, el arrogante empresario, había pasado la noche sumido en un torbellino de pensamientos. El despertar había sido brutal. Tras dejar a Jérôme el día anterior, una sensación de inquietud lo había invadido, pero no había podido escapar de ella. Una notificación en su teléfono, en plena noche, lo había cambiado todo. Una noticia que revelaba una investigación interna sobre corrupción en una de sus empresas, una empresa que había dejado pasar desapercibida para maximizar sus beneficios. Pero la verdadera sorpresa no estaba en el artículo en sí, sino en el nombre de la fuente, Jérôme Mbata. El mismo hombre al que había insultado y despreciado. Aquel al que había tratado como a un simple policía, sin sospechar jamás que este hombre era, de hecho, el investigador que potencialmente derrumbaría su imperio. Antoine se quedó paralizado en la cama, con la mirada fija en la pantalla del teléfono, mientras la realidad de sus actos cobraba forma poco a poco en su mente. El hombre al que había humillado no era un policía cualquiera. Era un hombre respetado, un investigador. Jérôme se había arriesgado para exponer lo que sabía, y el empresario se había convertido de repente en el símbolo de sus propios fracasos. Había actuado impulsado por el poder y la arrogancia, pero acababa de darse cuenta de que ese poder era solo una ilusión ante la verdad. Él era el hombrecillo de verdad de esta historia. A la mañana siguiente, Antoine,
sentado en su sedán de lujo, ya no sentía el mismo orgullo. Su camino a la oficina, normalmente tan seguro y confiado, estuvo marcado por una vacilación que ni él mismo podía explicar. Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza. Tenía que enmendar el daño. Pero, ¿podría realmente reparar lo que había roto con sus palabras? Al llegar a la comisaría, respiró hondo, listo para confrontar lo que había ignorado durante tanto tiempo, la humanidad del otro. Jérome, por su parte, continuó su jornada con la misma determinación. Sus colegas lo saludaron con un respetuoso gesto de la cabeza, pero aún no había comprendido la verdadera trascendencia del acontecimiento que estaba a punto de ocurrir. Sabía que el camino por delante sería largo y que el camino hacia la justicia estaría plagado de obstáculos, pero no estaba preparado para este preciso momento. Cuando Antoine entró en la comisaría, todo rastro de la arrogancia que lo había marcado el día anterior se había desvanecido. Sus pasos eran más lentos, su mirada más humilde. Buscó a Jérome con la mirada y, tras unos instantes de vacilación, se acercó a él. Jérome lo miró, sin comprender bien qué estaba a punto de suceder, mientras continuaba con su papeleo como si nada. Señor Mbata, comenzó Antoine con voz un poco temblorosa, pero sin vacilar. Ayer actué de una manera que lamento profundamente. Lo insulté, lo humillé sin motivo alguno. No me hizo nada, y aún así, lo lastimé. Le pido disculpas. Las palabras de Antoine fueron contundentes, su significado impactó a Jérome como una onda expansiva. Lo miró, pero no dijo nada por un momento. La ira que había sentido el día anterior no había desaparecido, pero había algo inesperado en la confesión de Antoine. Este momento de reconocimiento era inusual, incluso para un hombre como él. No me debe nada, señor Lemoine, respondió Jérome con calma, pero con una sabiduría serena que trascendía el resentimiento. Pero le debe a la verdad no juzgar jamás a un hombre por el color de su piel. Antoine asintió, con el corazón apesadumbrado por las consecuencias de sus actos. No era suficiente. Nada podía borrar el daño que había causado, pero sabía que tenía que seguir adelante, que tenía que redimirse de alguna manera. Al mirarlo a los ojos, Jérome comprendió que ese momento también marcaba un antes y un después para él. Quizás la redención de Antoine era posible, pero no dependía solo de disculpas. Dependía de sus acciones futuras. Esperaba que este hombre, que apenas ayer se creía invencible, comprendiera el verdadero significado del respeto y la humanidad. A partir de ese día, Antoine Lemoine emprendió un largo camino hacia la redención, no solo en el mundo de los negocios, sino también en su visión del mundo. Creía que el dinero y el poder eran suficientes, pero descubrió una verdad más profunda y esencial. La verdadera humildad, pensó, a veces surge en los momentos más inesperados. Y esa mañana, comprendió que la única riqueza verdadera es la que se lleva en el corazón.